vamos a presentar el tema de las intervenciones quirúrgicas junto a la cabecera del paciente. La siguiente. Bueno, realizar todas estas intervenciones quirúrgicas, si se hace correctamente dentro de la UCI, va a limitar el riesgo de transportar a estos pacientes, facilita la flexibilidad en el tiempo y la programación y va a reducir los costos. La capacidad para realizar algunas operaciones junto a la cabecera del paciente puede salvar la vida de estos pacientes en estado crítico que están demasiado inestables para ser transportados de forma segura al quirófano. Las bases de las intervenciones quirúrgicas junto a la cabecera del paciente. Bueno, la centralización de los recursos que están incluidos el personal, el equipamiento de anestesia, el equipamiento quirúrgico y radiología y el personal de enfermería especializado. Los principios y prácticas de seguridad van a convertir el quirófano en el lugar ideal para la mayor parte de intervenciones. Los recursos disponibles en el quirófano, dentro de la anestesia, se debe dar analgesia y sedación, la reanimación, el control de la temperatura y la capacidad de laboratorio. En el equipamiento tiene que tener el instrumental, las camas, radiología, endoscopía. En el personal, el instrumentista, los circulantes, el anestesiólogo y los asistentes quirúrgicos. En esterilidad, los paños estériles, cultivo y las barreras. Y en seguridad, la pausa quirúrgica, que es la pausa momentánea que se realiza antes de realizar una incisión o de intervenir al paciente, que es para asegurarse de que se hayan hecho todos los controles. La lista de comprobación, proceso, mejora y de la documentación. Pero la demanda de los quirófanos puede exceder los recursos disponibles, lo que va a complicar el acceso oportuno al quirófano y la programación de los casos no previstos, urgentes o emergentes. El acercamiento del quirófano a la cabecera del paciente. Bueno, tenemos los elementos cruciales para el éxito de las intervenciones quirúrgicas junto a la cabecera del paciente, que son las directrices de gestión, el personal de apoyo a las intervenciones, la cadena de suministros y la disposición. Comenzamos con las directrices de gestión, que pueden abarcar los procedimientos operativos estandarizados, las listas de comprobación previas a la intervención, como los procedimientos de la fase de pausa quirúrgica y los protocolos de sedación. El personal de apoyo a las intervenciones, que no solo va a reducir la variabilidad en la realización de la técnica concreta, sino que también es muy importante para cumplir las directrices, que ambos son relevantes en la reducción de los errores. El acceso adecuado a los suministros, que puede exigir un almacenamiento temporal de los equipamientos esenciales en la unidad de cuidados intensivos, con mecanismos regulares de reposición, haciendo así que la cadena de suministro sea fluida. Y por último, una disposición facilitadora por parte del personal, que va a ser crucial para el éxito de todos estos sistemas. Buenas noches, doctor. Continuando con el tema, voy a hablar de las prácticas de seguridad para las intervenciones quirúrgicas junto a la cabecera del paciente. Estas prácticas son para garantizar la seguridad de las intervenciones quirúrgicas, que se van a adoptar medidas sistemáticas para la selección adecuada de los pacientes. Las medidas que aumentan la seguridad dentro del quirófano van a ser, por ejemplo, la experiencia del personal de apoyo, el seguimiento y la anestesia adecuada y la comunicación dentro del equipo. Hay 10 objetivos de seguridad descritos por la Guidelines for Safe Surgery 2009 de la OMS, que ha dado, primero está el equipo. Se dice que el equipo debe operar al paciente correcto en el lugar correcto. También debe utilizar métodos conocidos para prevenir lesiones asociadas a la administración de anestésicos, y al mismo tiempo se debe proteger al paciente del dolor. También dice que el equipo debe
reconocer y estar preparado eficazmente para las pérdidas potencialmente mortales del acceso de las vías respiratorias o de la función respiratoria. También debe saber reconocer y estar preparado para el riesgo de hemorragias graves. El equipo también debe debe evitar provocar una reacción alérgica o una reacción adversa con los fármacos. También se dice que debe utilizar métodos conocidos para minimizar el riesgo de las infecciones en el sitio quirúrgico. También debemos evitar el olvido involuntario de los instrumentos y gasas en la herida quirúrgica. También dice que el equipo debe obtener y debe identificar todas las piezas quirúrgicas. Y también el equipo se debe comunicar e intercambiar eficazmente la información crucial para realizar con seguridad una buena intervención. Y por último, se dice que los hospitales y los sistemas públicos de salud deben establecer un control rutinario de la capacidad quirúrgica y su volumen y sus resultados. Las directrices de gestión y los protocolos de los procedimientos operativos deben estar disponibles antes de la intervención quirúrgica junto a la cabecera del paciente. Estos documentos deben obtener o abordar temas tales como la selección de casos apropiados, el personal, el equipamiento de los medicamentos y la vigilancia necesaria. Bueno, selección de pacientes para las intervenciones quirúrgicas junto a la cabecera del paciente. Bueno, las intervenciones junto a la cabecera del paciente pueden realizarse con un riesgo de complicaciones similar a lo observado en quirófano. Este es con un costo menor y sin los riesgos del traslado cuando se los lleva al quirófano, y siempre y cuando estos estén seleccionados adecuadamente. No hay ningún estudio que haya escogido o haya elegido a ese grupo especial, pero sin embargo a la población se lo define según la experiencia del médico y del hospital en el que se encuentre. Entonces, a medida que aumente esta experiencia, las indicaciones pueden ampliarse y la frecuencia puede incrementarse. La decisión que se debe llevar a cabo una intervención quirúrgica junto a la cabecera del paciente debe considerarse el equilibrio entre la dificultad y el riesgo del traslado que puede haber entre esta, la complejidad de la intervención y la capacidad de conseguir un quirófano en el momento oportuno, la seguridad, la sencillez y el ahorro de realizar dicha intervención junto a la cabecera del paciente. La mayoría de las intervenciones se clasifican en pacientes demasiado inestables y una intervención es lo suficiente, cuando una intervención es lo suficientemente simple. Cuando un paciente está demasiado inestable, esta se considera así cuando hay una dificultad para trasladar al quirófano y la intervención es necesaria y sí o sí porque su vida depende de este procedimiento. Y una intervención es lo suficientemente simple cuando el riesgo del transporte, las dificultades de la prolongación del quirófano, los costes y la utilización de los recursos del quirófano favorecen la intervención junto a la cabecera del paciente. Los factores que suelen respaldar la realización de las intervenciones en el quirófano son intervenciones complejas de riesgo de hemorragia, de estructuras vasculares importantes, necesidad de colocar un material protésico, intervenciones prolongadas y cirugías que necesiten de iluminación. Algunas de las cirugías que están indicadas sí o sí para quirófano son una traqueostomía percutánea, la inserción de sondas de alimentación mediante gastroyeyunostomía, algunas broncoscopías por deshibridamiento de tejidos blandos, laparotomía y pues inserción de filtros de la vena cava inferior y cirugía de traumatológica del control del daño.
continuando con la laparotomía, esa ha sido una de las intervenciones últimas que salieron para pacientes demasiado enfermos. Ha intentado, identificó el síndrome compartimental abdominal, esto para resolver los problemas intraabdominales, como también el control y el tratamiento de los pacientes con problemas intraabdominales agudos. Gracias a esto, las laparotomías se dieron en aumento. Sus indicaciones se van a clasificar en urgentes y semiprogramadas. Entre las urgentes tenemos estas tres, que sería la descompresión por el síndrome compartimental abdominal, el control de hemostasis y la descompresión hemorrágica, la sospecha de infecciones intraabdominales en pacientes demasiado enfermos, los que son difíciles de trasladarlos a un quirófano. Como segundo, las semiprogramadas va a ser para retirada de taponamiento hemostásico, irrigación y desbridamiento del abdomen abierto, el control de las fuentes de septicemias causadas por problemas intraabdominales y el tratamiento de defectos abdominales secundarios a traumatismo. La más frecuente que se ha realizado en las laparotomías ha sido la descompresión por hipertensión abdominal. Estas, si no se las llega a realizar, pueden causar una hipoperfusión y nos puede llevar a una isquemia de los órganos. También se van a clasificar en primario y secundario. Esos son causados por procesos intraabdominales. Y en secundario por edema intersticial y líquidos intraabdominales causados por problemas extraabdominales. Bueno, la traqueostomía es un orificio creado en la cara anterior del cuello, como podemos observar aquí. Es un procedimiento que se puede hacer en emergencia o en una cirugía planeada o programada. Forma una vía respiratoria para personas que no pueden respirar por sí mismas y que no pueden respirar bien o que tienen alguna obstrucción que afecta su respiración. Bueno, la preparación que debe tener el paciente antes de realizar una traqueostomía es comprobar que tiene un ayuno que sea mayor a 8 horas. También comprobamos el parámetro del ventilador. Se evalúan los signos vitales. Se asegura la hipnosis, anestesia y relajación del paciente utilizando anestésicos como el fentanilo, el midazolam, el propofol y el propofol. El paciente tiene que estar en una hiperextensión cervical, entonces nosotros colocamos un rodillo debajo de los hombros para que sea más fácil identificar las estructuras anatómicas, que en este caso serían los anillos traqueales. Los palpamos y otras estructuras como la tiroides y la tricoides. Bueno, ¿cómo se realiza una traqueostomía? Se hace una punción entre el segundo y tercer anillo traqueal, o si no se puede en esos dos, se hace en el primero y en el segundo. Se hace perpendicularmente en un ángulo de 45 grados en dirección hacia el paciente hasta obtener la pérdida de resistencia de la piel y los demás tejidos. Una vez en la luz traqueal se retira la jeringa y la aguja de metal, dejando el catéter de plástico. Luego se coloca un dilatador. Luego de introducir el dilatador se hace una pequeña incisión en la piel para que facilite el paso de este, y tras retirar el dilatador se introduce la cánula de la traqueostomía no fenestrada, lubricada. Se confirma la adecuada posición de la cánula y la ausencia de sangrado con un fibroscopio. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una traqueostomía? Sería el edema en vías respiratorias de alto riesgo tras una cirugía o tras traumatismos maxilofaciales, vías respiratorias de alto riesgo con inmovilización cervical para fijar una fractura, necesidad de acceso quirúrgico a las vías respiratorias por imposibilidad de intubación, presencia de trastornos patológicos predictivos de ventilación mecánica prolongada y la incapacidad para proteger las vías respiratorias o ambos.
La traqueostomía está indicada también para pacientes que irreversiblemente van a ser sometidos a ventilación mecánica durante mucho tiempo. Es más rentable para enfermedades críticas en la unidad de cuidados intensivos y esta muestra una menor cifra de infecciones en la herida y una cifra menor de hemorragias. Debe considerarse para pacientes que tienen riesgo elevado a perder acceso a vías respiratorias. ¿Cuáles son las complicaciones? Serían hemorragias periestomales por una lesión en la vena yugular anterior o en el istmo del tiroides, una lesión en la tráquea o esófago por laceraciones a través de la pared posterior, una inserción extraluminal mediante la creación de una falsa vía durante la colocación de la cánula de la traqueostomía y la pérdida de acceso a las vías respiratorias. La gastrostomía endoscópica percutánea. Gauder fue uno de los primeros en describir la GEP en 1980 como un acceso al estómago para nutrición enteral mediante una técnica de tracción. El principio de una aproximación sin suturas del estómago a la pared abdominal anterior ha permitido que la técnica de tracción sea el método más utilizado. Las otras dos técnicas más usadas son la técnica de empuje a través de una guía y la del introductor, requiriendo ambas o el uso de suturas de fijación para aproximar el estómago a la pared abdominal. Las sondas más modernas de la GEP combinan un acceso gástrico con otro yeyunal para permitir la alimentación distal y la descompresión proximal. Las indicaciones primarias son incapacidad de deglutir, riesgo elevado de aspiración, traumatismo facial grave y las indicaciones de ventilación mecánica durante más de 4 semanas. Otras indicaciones son el acceso para la nutrición en pacientes debilitados o con demencia que sufran desnutrición grave, para los pacientes con enfermedades críticas con mayor riesgo de aspiración. Las contraindicaciones de una GEP son ausencia de acceso endoscópico, coagulopatías graves, obstrucción al vaciamiento gástrico, supervivencia menor de 4 semanas, incapacidad de aproximar la pared gástrica a la pared abdominal. Las inflamaciones o infecciones de la pared anterior deben tratarse antes de la intervención. Las ascitis se drenan antes de la intervención y no es una contraindicación absoluta. La GEP se considera una técnica segura. El aire intraperitoneal libre tras la GEP es frecuente y puede persistir hasta 4 semanas. La infección de la pared abdominal es una complicación precoz. Una incisión cutánea amplia que impida la creación de un espacio cerrado alrededor de la sonda de alimentación y administración de antibióticos antes de la intervención han demostrado que reducen las infecciones. La sonda de GEP puede desprenderse del estómago y esto puede resultar potencialmente mortal. Es preciso el cierre quirúrgico de la gastrostomía para minimizar el riesgo de esta complicación. Hay que emplear métodos que prevengan el desplazamiento inadvertido de la sonda de gastrostomía, asegurar una fijación adecuada de la sonda a la pared abdominal externa, aplicación de fajas o de otros dispositivos que limiten la tracción involuntaria del tubo. La broncoscopía. La broncoscopía del paciente quirúrgico tiene indicaciones diagnósticas tanto terapéuticas. Las indicaciones terapéuticas comprenden la inserción de una sonda endotraqueal, la extracción de cuerpos extraños aspirados involuntariamente, la eliminación de tapones mucosos, la colección de las atelectasias en pacientes con ventilación mecánica, la aspiración de secreciones espesas, persistentes y el diagnóstico de neumonías obstructivas. La broncoscopía diagnóstica se usa con más frecuencia con el fin de obtener muestras pulmonares para el diagnóstico y tratamiento de las neumonías. Entre las ventajas de una broncoscopía está que cuando realizamos cultivos cuantitativos obtenidos por dicho procedimiento, el diagnóstico de la neumonía se reduce en un casi el 50% de los pacientes que tienen estos signos clínicos de neumonía. También reducen al uso indiscriminado e inadecuado de antibióticos y mejora la mortalidad cuando se los compara con técnicas no cuantitativas.
Los riesgos de este procedimiento en sí son los de un neumotórax, hipoxia, hiperreactividad de las vías respiratorias, hemorragia pulmonar e hipotensión, tanto hipertensión sistémica. Bueno, estas las preguntas, ¿no? Lo vale en su casa, ¿no? Después les avisamos más la Sí. Fin del comunicado. ¿Aló? Sí.